Bueno, vamos a continuar con esta carta. Así que lo que vemos, vamos a utilizar que el hermano escribió ahí arriba. Encontramos en las primeras 3 subdivisiones de la primera división, note que encontramos la Trinidad. Encontramos la Trinidad. Y en el caso de la iglesia, lo que primero encontramos es al Señor, el centro de reunión. Luego encontramos al poder del Espíritu Santo y luego encontramos la morada de Dios Padre. Porque en la iglesia Cristo tiene la supremacía. En la iglesia Cristo tiene la supremacía. Y en esto tenemos que prestar muchísima atención, porque muchos llaman al Padre Señor, y el Padre no es Señor. Cristo es el Señor de la iglesia. Dice en Efesios capítulo 1, en el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el Padre. La cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso en esta carta lo que va a sobresalir es el nombre de la cabeza. Cuando usted habla con el hermano Eliseo, no le dice brazo, no le dice hey, pie. No, le llama por el nombre. ¿Y qué identifica mejor a una persona que su rostro? Y el rostro está acá arriba. Entonces, la cabeza es el Señor Jesucristo. Entonces, identificamos a toda la iglesia como miembro del cuerpo de Cristo. De ahí lo que vamos a ir aprendiendo también, que todo lo que se dice de Cristo, se dice de la iglesia, porque es su cuerpo. Si en alguna cosa, en alguna medida se podría hablar mal de Cristo, se hablaría mal de nosotros. Por eso lo que enseña la palabra es que ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Su nombre es importante. Somos reconocidos por la vida de Cristo que está en nosotros. Somos del nombre de Cristo. Y en esta carta vemos al Señor como el Señor Jesús ungido. Como el Señor Jesús ungido, como el Señor Jesucristo. Ese es el nombre completo y aprobado por Dios para el Señor. Y en esto quiero que nosotros podamos ver una diferencia y qué significa cada parte del nombre del Señor. Primero encontramos Señor. Como Señor, Él es la cabeza. Como Señor, Él es la cabeza. Como Jesús, le vemos como hombre. El ángel le dijo su nombre, le llamarás Jesús. Como hombre. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de el ungido de Dios. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido. ¿Cuándo fue ungido el Señor? Bueno, en el Jordán, en su bautismo. O sea que antes de su bautismo,
Él era Jesús. Pero otra vez hay un hecho fundamental en donde encontramos al Espíritu Santo operando en Jesús. Es en su resurrección. Él es el Señor. Él es Jesús como hombre. Y Él es el Cristo, el ungido. Y esta unción que hay sobre Jesús, primeramente nos habla de lo que era la costumbre en la antigüedad. Para llegar a ser rey no es que era así nomás. Primeramente tenía que ser ungido. Eso era señal de que toda la virtud del poder de Dios venía sobre esa persona y lo capacitaba para hacer frente a esa obra que tenía que hacer. Y eso es lo que vemos en Jesús. Como dice en Hechos, como Dios ungió a Jesús. Y después, dice, anduvo haciendo milagros. Después de ser ungido. Recién cuando fue ungido vemos que empieza el ministerio activo del Señor. No antes. Bueno. Y así es presentado en esta epístola a los Corintios. Vemos al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Su nombre completo, su nombre exaltado, su nombre de autoridad. Y hay una característica en este capítulo 1 muy hermosa, es que en cada versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, se menciona por lo menos una vez al Señor. Desde el versículo 1 al versículo 10 se menciona por lo menos una vez al Señor. Y esto no es de casualidad, porque como dijimos, está presentando el centro a la parte más importante de nuestra reunión, a la parte más importante de la iglesia, a su autoridad. Todo lo que nosotros hacemos, no hacemos por hacer, sino que hacemos en el nombre del Señor Jesús. No empezamos el culto diciendo, bueno, vamos a empezar y vamos a terminar. Decimos en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre de autoridad. Si no hacemos en ese nombre, ¿en nombre de quién estamos haciendo? Si vamos a ir en el nombre de Jesús. Si vamos a hacer algo, hagamos en ese nombre. Si pedimos delante de Dios, también nos enseña a pedir en su nombre. Tiene mucha autoridad ese nombre. Cuando vamos a reprender y hay un demonio, no tenga la menor duda que en ese nombre el enemigo tiene que sujetarse. En el nombre de Jesús, es un nombre de poder y autoridad para los que conformamos la iglesia. Acuérdense que lo puso sobre todo dominio y potestad está ese nombre. A veces el creyente va sin confianza en ese nombre, y va temeroso. Pero ese nombre tiene poder, hermano. Su nombre es como un ungüento derramado, dice la palabra. Y vamos a ver en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Acá vemos un orden de autoridad. Un orden de autoridad. Sobre todo está Dios. Y en el hogar, la cabeza es el varón. Por eso es necesario que el hombre se sujete al Señor.
No vamos a poner la responsabilidad solamente sobre la mujer para que se sujete al hombre. Si el hombre no se sujeta a Dios, qué difícil para la mujer sujetarse a un hombre que no se sujeta a Dios. Pero si el hombre se sujeta a Dios, la familia está en orden. Los hijos se sujetan también. Porque es una escala de autoridad. El Señor se sujetó a su Padre en todo. Entonces, Él nos enseña de esa manera. El Espíritu Santo en esta epístola es visto como el ejecutor de la voluntad de Dios, como el agente ejecutor de la voluntad de Dios. Muchos dicen que el Espíritu Santo no es un agente. No es agente, es persona, y está bien, pero sí es agente. La palabra agente significa representante. Jesús mismo dijo, yo no voy a estar, pero dejó un representante. Él hablará de mí. Él es representante de Dios aquí en la tierra, y su trabajo en este tiempo, así como cuando Jesús estuvo en la tierra, su trabajo fue honrar al Padre. Jesús honró al Padre, y el Espíritu Santo en este tiempo nos enseña a honrar al Hijo por su obra de redención. Hay un porqué. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a honrar a otra persona que no sea a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el Espíritu Santo honra al Hijo. Él es el que trae al pecador a los pies de Cristo. Él es el que ejecuta toda la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y en la tercera división encontramos, como dijimos, que Cristo unido a su pueblo forman un templo, una morada de Dios. Dios antes moraba con Israel sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto. Dios moraba allí entre los querubines por causa de la sangre. Pero hoy Dios mora en la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios mora, por supuesto la verdadera iglesia. Dios mora en la iglesia, y la iglesia es presentada en esta epístola como la unión de Cristo con su pueblo. Ese es el verdadero ejemplo de iglesia, la unión de Cristo con su pueblo. Entonces se transforma en un lugar de adoración, en un lugar sagrado. Este edificio que nosotros tenemos acá en Jahuel, y es muy hermoso, muy bien equipado, este no es templo. El templo somos nosotros. Lo sagrado somos nosotros. Si este templo, que llamamos templo, estuviese vacío, no tendría ningún valor. Si este lugar, si este salón estuviese vacío, sería un salón más. Porque lo sagrado es usted en este lugar. Porque por su causa, porque usted está aquí, Dios habita en este lugar. Note la importancia que tenemos cuando entendemos que estamos unidos a la cabeza, en sujeción a la cabeza, reconociendo su señorío. Ahí Dios se manifiesta. Y este fue el deseo de Dios desde el principio. Esto vamos a ver en Tabernáculo, pero podemos ver en Apocalipsis 21, en el verso 3. Apocalipsis 21, en el verso 3. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La tierra entera será un tabernáculo en el milenio. La tierra entera. Pero en este tiempo la iglesia es la casa de Dios. Si alguien quiere encontrarse con Dios, tiene que venir a donde está congregada la iglesia. Y ahí se va a encontrar con Dios. Porque Dios mora en la iglesia. Ese es el sentido. Bueno, versículo 1 de primera carta a los Corintios. Y otra vez encontramos Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y encontramos otra vez la palabra hacer. Y esta palabra, como dijimos, fue agregada. Entonces decimos, Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Y acá vemos que Pablo se presenta como el autor de esta carta. Y lo que encontramos aquí también es al hermano Sóstenes. Al hermano Sóstenes, que más adelante vamos a hablar de él. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y aquí otra vez volvemos a encontrar el mismo error. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y esto es otro error. Nosotros no somos llamados a ser santos. Nosotros ya somos santos. Si usted quisiera ser más santo de lo que usted ya es, no lo lograría. Porque cuando usted se porta bien, cuando usted hace las cosas bien, lo único que está haciendo es manifestar la vida santa que ya está en usted. El santo de los santos habita en usted. Usted ya es santo. Por eso puede obrar en santidad. Un impío, si no, podría hablar en santidad y actuar en santidad. Pero nosotros somos santos porque la vida de Cristo en nosotros es santa. La palabra santo significa consagrado, apartado, dedicado para un uso especial. Así somos nosotros los hijos de Dios, cada hijo de Dios. Cuando Cristo se separó a sí mismo, Él nos santificó a todos nosotros, nos separó. Somos separados porque la cabeza es santa, entonces todo el cuerpo también lo es. Por eso dice en el capítulo 1, en el verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo nos ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría, una sabiduría de lo alto que es pura, pacífica. Él es nuestra justificación, quiere decir que Él es nuestra justicia y Él es nuestra santificación. Él en usted, Él en mí, Cristo en nosotros es nuestra santidad y también es nuestra redención. ¿Y para qué? Bueno, el verso 31 nos enseña para qué. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Podemos gloriarnos en lo que somos a través de Cristo. Sin Cristo no somos nada.
El hombre que se jacta de su ciencia, de su sabiduría, de sus logros, de sus avances, y no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene nada. Nosotros podemos gloriarnos en esa vida vencedora que está plantada en nosotros. Nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios le recibe a usted? Porque Dios ve todas estas virtudes que hay en la vida de Cristo. Cuando usted entra en oración, quizás fracasó, quizás se desanimó, quizás se descuidó. Esas virtudes nunca cambiaron en usted. Entonces, en el momento que usted se acerque a Él, Dios ve esas virtudes y le abraza. ¿Qué confianza nos da esto delante de Dios? Entonces ya no nos gloriamos como hacía el fariseo. Yo ayuno, yo hago. Sino que nos gloriamos y damos gracias al Señor. Por eso, con razón, los hermanos, algunos dicen, oran y estamos delante de tu presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, dice. Porque en ese momento se está gloriando de los méritos no propios, sino los méritos de otro. Está reconociendo que está entrando en la presencia de Dios, no por mérito propio, no porque esta semana me porté bastante bien, sino porque esos méritos siempre están permanentemente bien, inconmovibles en usted y en mí. Y esa es la base para empezar una relación con Dios. Porque si no, esa relación muy pronto, hermano, sería muy inestable. Porque nosotros en la carne somos inestables. Pero lo único estable que hay en usted y en mí es Cristo. Y sus características que están brillando delante de Dios en usted. Sobresale en usted la vida de Cristo cuando usted entra delante de la presencia de Dios. Bajo la ley, ¿no? Bajo la ley pregunta, ¿quién entrará en tu santuario? Dice. Y ahí empieza, el limpio de mano. Isaías dijo, uy, dice, yo soy de labio inmundo, yo me mire la mano porque no sé qué va a encontrar. El limpio de mano, el puro de corazón. Y esto estamos hablando que en la carne está, por más que usted se presente muy bien, eso sigue estando. Pero la ley miraba eso. Por eso la ley no podía abrirle el paso a la presencia de Dios al hombre. Pero estando Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, porque todo eso era sombra del tabernáculo celestial, entró Cristo con su sangre, ¿y qué hizo? Rasgó el velo, abrió la entrada. Y hoy entramos no en nuestra vieja creación, sino que cuando usted entra se presenta delante de Dios en Cristo. Por eso dice, teniendo confianza de entrar. ¿Qué confianza íbamos a tener en el tiempo de la ley? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Bueno, Cristo se presentó y cumplió todas esas demandas de la ley. Entonces el cielo se abrió, entró delante de la presencia del Padre como nuestro representante y con Él entramos nosotros. Nos colamos. Pero contento Dios por los que se han colado, porque la única forma de colarse es por fe, creyendo que Él es nuestra justicia. Cuando, hermano, nosotros entendemos esto, empezamos a andar contentos con el Señor. Entonces la vida de Cristo empieza a crecer. Ya, la gracia ya no es una carga pesada, es un yugo fácil, porque es de amor. ¿Qué más que alabar al Señor, hermano, por esto? ¿Qué podemos hacer? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Podemos mirar al Señor y decir como dice Israel, este es mi Dios. Israel tenía que mirar a su Dios, pero la iglesia, ¿a quién tiene que mirar? A su cabeza. Este es mi Señor, poderoso, vencedor, perfecto.
y va a vivir para siempre, dice Hebreos. Para siempre vive. Entonces nos asegura la vida eterna, porque vivimos porque Él vive. Aleluya. Esta es la gracia, hermano. Por eso no es a los que van a ser santos. No es llamados a ser santos. La iglesia falsa espera un tiempo y beatifica a un hombre, a una mujer, porque se olvidan de lo que hizo. Y lo llama santo. Y nosotros somos santos. Está bien cuando hablamos, esto es para los santos. Esto es para los santos, para los hermanos. Dios llama santo a sus hijos antes de que empiecen a andar en santidad, porque los ve en Cristo. Dios los llama justos antes de que obren en justicia, porque Él nos da un manto de justicia. Y eso es la provisión. Pero si entendemos bien esta provisión, muy pronto la práctica también se va a manifestar. La base de la práctica es la provisión. Bueno, esta iglesia estaba en Acaya. Estaba en las regiones de Acaya. Y esto podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Esta iglesia de Corintio estaba en Acaya. Corintio no es lindo su nombre cuando entendemos. Significa saciado. Y Acaya significa aflicción. Y eso es lo que hay cuando hay niñez. El niño vive en aflicción. El creyente cuando es niño es como mi hijo Mauricio. El tipo siempre algo le pasa, o se queja de la hermana, a veces se queja de la mamá, a veces se queja de mí, de los abuelos. Tiene queja. Y así es el niño, el creyente cuando es niño, está en aflicción. Pero allí llegó el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia da crecimiento. Da crecimiento. Y aparte va de la mano del hermano Sóstenes. Sóstenes escribe asociado con Pablo esta epístola. Sóstenes significa poderoso Salvador. Sóstenes significa poderoso Salvador. Y así es realmente el Señor, la vida de Cristo. Es una vida poderosa. Pero necesitamos alimentarla de la sana enseñanza para que pueda manifestarse y tomar fuerza en nosotros. Y con respecto a Sóstenes, tenemos una enseñanza. Vamos a volver en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Me llamó mucho la atención estudiando en el capítulo 18. Vamos a leer en el verso 7 en adelante. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Crispo era un principal en una iglesia judía, pero se convirtió al Señor, así que se quedaron sin principal. ¿Y quién le reemplazó a este? Bueno, le reemplazó Sóstenes.
Le reemplazó el hermano Sóstenes. Vamos a ver en el verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Se armó un alboroto y empezaron a pegarle. Se salvó Crispo, el que se salvó por el hermano Crispo, porque se convirtió el Señor. Porque cuando hubo alboroto se le agarraron con el que era en ese entonces la autoridad máxima, que era Sóstenes. Y dice el verso 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila. Y ahora encontramos que Sóstenes se convirtió al Señor. Y acá en la carta, el apóstol Pablo le dice, miren, hermano, Sóstenes está conmigo, dice. Aleluya. Qué tremendo. El hermano Sóstenes. De acá sale el hermano. Sin duda habrá pensado el hermano. Y habrá dicho, les va a hacer de aliento a los corintios cuando se enteren. Así que bueno, gracias a Dios. Estas cosas hace Dios. Y dice en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y acá lo que encontramos es la universalidad de las enseñanzas de esta carta. Esta carta es una carta que es para toda la iglesia. Por eso no solamente dice para los que están en Corinto, sino con todos, dice, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como hoy lo estamos haciendo nosotros. En esta carta también hay enseñanzas locales, como vamos a ver, pero es para todos. Y queremos aprender bien, Dice en el verso 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo peculiar de Pablo. Pablo saludó a los hermanos siempre con abundante gracia, y el resultado de la gracia, de apropiarse de ella, es que trae paz. Hermano, en la gracia hay paz. La legalidad trae turbación. Siempre me gusta mucho poner el ejemplo de Tesalónica. La palabra Tesalónica significa victoria sobre la agitación, sobre la turbación de la ley. La ley turba a la oveja y pone peso sobre la oveja, pero la oveja no es un animal de carga. Si Dios hubiese querido que el creyente lleve carga, le hubiese puesto como caballo. Pero el creyente es oveja. ¿Y la oveja para qué sirve? Para ser pastoreada. Da lana y su carne sirve. Pero así compara el Señor a la oveja. Depende del pastor. Y en este caso, el pastor dio su vida por las ovejas. Y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el pastor. Se hace cargo responsable de nosotros, de sus ovejas. Por eso, hermano, es importante recibir la gracia de nuestro pastor. El mensaje de la gracia trae paz. Quita la responsabilidad de nosotros y nos muestra quién es responsable delante de Dios.
La gracia no es solamente saber que la salvación no se pierde. Esa es una parte importante y muy interesante, preciosa de la gracia. Pero la gracia es Cristo mismo. Cuando le preguntaron a la sulamita acerca de Cristo, le empezó a describir. ¿Y cuántas cosas? Empezó, dice, todo en él codiciable. Ya cuando ya dijo, si no, ya no voy a terminar más, dice. Todo en él codiciable, dijo. Vamos a ir terminando, dijo. Pero cuántas cosas encontró. Y así es la gracia. La gracia, hermano, nos hace ver nuestra posición delante de Dios. Hermano, nuestra posición antes era otra. Pero hoy somos aceptos en el amado Hijo. En el amado. Gracia y paz. La gracia es Cristo. Y la paz es el resultado práctico. La evidencia de que hemos aceptado esta gracia. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y lo que vemos acá es como Pablo, aunque estos creyentes eran niños, como Pablo daba gracias a Dios por ellos. Dios daba gracias a Dios. A nosotros nos gusta dar gracias por los hermanos que vemos que andan bien, que hay un resultado delante de todos. Pero Pablo dice, gracias doy a mi Dios siempre, dice, por vosotros. Por la gracia, dice, de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Si nosotros comparásemos esta iglesia con la iglesia de Galacia, la iglesia de Galacia tenía más problemas. Porque la iglesia de Galacia había, y van a estudiar hoy con la hermana Carmen, la iglesia de Galacia había caído de la gracia. El problema de los corintios no es que habían caído de la gracia. Los gálatas eran más niños que los corintios. Pablo dice, yo doy gracias a mi Dios siempre, dice, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia estaba ahí. El problema es que ellos abusaban de la gracia. Ellos abusaban. Estamos en la gracia, dice. Vamos todavía. La gracia, hermano, es la libertad que tenemos. Pero, ¿cómo somos libres? Cuando la nueva creación toma control de nuestra vida, gozamos de la libertad de la gracia. Pero cuando nosotros dejamos y permitimos a nuestro viejo hombre tomar control de este cuerpo, tomar control de nosotros, lo que se manifiesta es que somos esclavos del pecado. ¿Y cómo puede ser que los que fuimos libertados vivamos otra vez en el pecado? Un creyente que vive en el pecado no es la expresión de la gracia de Dios, es todo lo contrario. La gracia nos hizo libres del pecado. Muchos malinterpretan y dicen, sí, total estamos en la gracia, no perdemos la salvación. Entonces, yo puedo hacer como quiero. Y si usted le habla, usted es un legalista, le dice. Hermano, la gracia no es esa. Eso rebaja a la gracia. Tampoco, hermano, Dios quiere una vida religiosa. Pero, hermano, la gracia va a transformar nuestra vida a medida que vamos caminando y apropiándonos en ella. Por eso Pablo tenía esperanza, porque estos no habían caído de la gracia. Por eso Pablo no dice de ellos, hijitos míos, porque estoy sufriendo dolores de parto, dice. Por los Gálatas dijo eso, pero por los corintios no. Había desorden en los corintios, pero había gracia. Entonces había oportunidad. El problema es cuando la gracia no es aceptada.
Cuando el creyente cae de la gracia, empieza a confiar en sí mismo para agradar a Dios o por alcanzar algo de Dios, en ese momento cae de un lugar de privilegio, de un lugar donde el Señor le bendice por fe, por amor, y se pone en un lugar donde se puso, como dijimos ayer, Israel. Israel dijo, bueno, yo voy a obedecer ahora más. Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro en mi fuerza, y yo voy a demostrar que puedo agradar a Dios y que me puedo ganar esto de Dios. Entonces hace un pacto con Dios. Ofrece el sacrificio de los necios. Ya hablábamos con el hermano. Por eso cuando nosotros empezamos a entender la gracia de Dios, nos acercamos para escuchar lo que Cristo es. Y no empezamos a hablar bien de nosotros delante de Dios o a prometerle algo a Dios. Todo lo que Dios nos dio es a través de su Hijo. Nuestra parte es apropiarnos, porque es por gracia. La gracia es un don inmerecido de Dios, es el regalo, el don inmerecido de Dios. Si usted merece ese don, ya no es por gracia. Dios espera muchas veces a bendecir nuestras vidas a que dejemos de esforzarnos en la carne de alcanzar lo que queremos. Entonces, en el último minuto, cuando parece que el partido se está por terminar, metemos el gol. En el último minuto, cuando ya parece que no hay más esperanza. Cuando Dios nos lleva a semejante debilidad. Así Dios hizo con Abraham. ¿Por qué no le dio el hijo antes? Esperó que sea viejo y que Sara sea vieja. Y metió la pata por el camino con la esclava. Y cuando no hubo más, que ya no había más nada que hacer, bueno, Dios le mandó el hijo de la promesa. Pero dice que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dios bendice por fe y por gracia. Cuando nosotros entendemos la gracia, podemos descansar. Que nuestra salvación está segura en Cristo. Y que el que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí llega la gracia. Pero no es que Dios de esto lo va a hacer así, no. Tenemos que hacer como Abraham. Abraham se fortaleció en fe. Hubo fe de por medio. Y la fe no es obra. Si vamos a esforzarnos en el creer. Vamos a esforzarnos en el creer. Ahí, hermano, estamos entrando en un terreno de la nueva creación. Y ahí es donde a nosotros nos cuesta entrar porque estamos acostumbrados, venimos de un lugar donde se anda por vista. Estamos acostumbrados a andar por vista y de repente tenemos que vivir por fe. Pero dice, el justo por la fe vivirá. Si usted quiere alcanzar gracia y paz, tiene que tener fe y más fe, y ir de fe en fe, de fe en fe, ir creciendo su fe. Y a mayor fe, mayor gracia. Mayor es su gracia. Dice el libro. Bueno, vamos a ver en el verso 5. Entonces lo que el apóstol Pablo está mirando aquí es su posición más que su estado. Parece que no están hablando de los corintios, pareciera que está hablando de los filipenses. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo les habla a los corintios? ¿Estos son los corintios? Sí. Pero ¿qué Pablo está enfatizando en estos versos? La vida de Cristo. Lo que él ve a través de Cristo en ellos. Porque en el capítulo 3 vemos que enfatiza
su estado. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, note que le dice hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres impíos. Acá, ¿qué está mirando? Está mirando la misma iglesia desde dos miradas diferentes. Es la misma iglesia desde dos miradas diferentes. La sulamita dice, morena soy, pero también soy codiciable. Ella es morena porque es negra, dice otra versión. Porque el sol le hizo negra, la lucha, la prueba hizo saltar lo que es carnalmente. Usted pase 2 meses sin cobrar su sueldo y usted se va a dar cuenta la carne que habita en usted. Es difícil. El mal está en mí. Sí. Pero si tenemos todo, por supuesto, es un banquete cada día, comemos lo que queremos, hacemos lo que queremos. Si no hubiese enfermedad, si no hubiese circunstancias difíciles, ¿cómo conoceríamos que tenemos una vieja creación? Y en este caso lo que pasaba en esta asamblea, que eran niños y también eran carnales. El niño es aquel creyente que nació y de bebé pasó a ser niño y de niño pasa a ser un joven hasta llegar a la madurez. Y eso es lo normal. Pero el carnal es el creyente que tiene 30 años y mide 1,10 m. Eso no es normal. Es niño por muchos años ya. Entonces ya es carnal. Hay creyente que es niño. Pero del estado de niñez se sale comiendo, alimentándose, teniendo limpieza. Y ahí va creciendo en lo natural. Y bueno, después ya empieza a crecer. Pablo mismo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pablo pasó por la etapa de ser niño. Juzgaba como un niño. Y todas las cosas que hacen los niños. Por eso no cualquiera puede ser maestra o cuidador de niños. Tiene que tener mucha paciencia. Y así también los pastores, no todos. No todos tienen eso, porque hay verdaderos pastores formados por Dios. Entonces se consideran que ellos también fueron niños. Bueno, siempre decimos eso de los niños. Yo también, y yo no puedo hablar mucho, porque hay muchos testigos. Entonces me toca ser responsable, ¿no? Así es, hermano, en lo espiritual también. Tenemos que ver, no tenemos que ser duros con los hermanos. Y el carnal no puede crecer, no puede avanzar, y está años rodeando. Israel fue carnal, 40 años rodeando la misma montaña y de ahí otra montaña. Bueno, vaya y rodee la otra montaña, dice. Y ahí Dios nomás le tenía, pero nunca entraba en Canaán. Y eso a veces pasa con el creyente. Pero hay esperanza. Nunca perdamos la esperanza, porque tenemos un mensaje poderoso. Y recuerde que el crecimiento lo da Dios. No vaya a pensar que usted va a obrar en la vida del otro. Nosotros somos solamente servidores. Nuestra responsabilidad es dar la palabra, pero el crecimiento lo va a dar Dios.
Así que tampoco mucho podemos renegar de nuestros hermanos, porque son hijos de Dios y Él es el que hace la obra. Bueno, vamos a dejar acá.